nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día ya, domingo, el día del Señor. Levántate, desencamórrate, hay que ir a la presencia de nuestro Santísimo Padre, comer su cuerpo, beber su sangre y gozarnos en su presencia. Pero antes de ir ahí, estudiemos el Evangelio del día de hoy para irnos preparados. Pero antes de prepararnos, pedir al Espíritu Santo que sea el quien guíe y dirige la obra que Jesús nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz y disipa en mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresar. Dirige, guía, lleva en término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a su divina intercesión, para que por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación del alma del purgatorio, cuando se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy, así proclamar digna y directamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Cuídalos, protégelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio de día hoy, domingo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Éxodo, versículo 19, capítulo del 2 al 6. En aquellos días el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 99, responsorial. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno y su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Romanos capítulo 5, versículo del 6 al 11. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en Cristo. Murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mateo capítulo 9, versículo del 36. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de las mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, le dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias.
Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con esas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra de Dios. Dice, ¿qué entiendes en el Evangelio? Dice, nosotros somos el pueblo y ovejas del rebaño del Señor. ¿Qué podemos entender ahí? Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Que todos estamos con Dios, todos, o sea, cuando vamos a la iglesia. Pues que existe un pueblo, ¿no? Sí. Que es un pueblo de Dios y todos queremos pertenecer a él. Dice, hay un pueblo, y si hay un pueblo, queremos pertenecer a ese pueblo. Nosotros en el tiempo de Israel, dice la primera carta que leíste, dice Moisés, ustedes fueron elegidos, ¿no? ¿Cómo empieza? Dice, en aquellos días el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Palabra de Dios. Si nosotros somos el pueblo y las ovejas del Señor, necesitamos primeramente aprender una cosa. Nosotros no elegimos a Dios. Él nos eligió a nosotros. Tú andabas por el mundo al igual que yo y quizá ahora, y un día Dios te trajo aquí y ahora estás aprendiendo de Dios y ahora te quieres integrar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque para integrarse al pueblo de Dios necesitamos primeramente escuchar. Dios dijo a Moisés, escuchen y van a ser mi gran tesoro. Escuchar a Dios. Tú aprendiste a escuchar. A nosotros nos pasó lo que el Evangelio, ¿no? Un día Jesús nos vio como ovejas sin pastor, andando de un lado para otro, haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Por el desconocimiento, dice, mi pueblo padece por desconocimiento, perece por desconocimiento, porque no conoce cuál es el propósito de nuestras vidas. Y andan por el mundo así, como sin pastor. Fíjate que a mí una vez se me quedó algo muy grabado. Una vez cuando yo estaba, pues, me había separado de mi pareja, yo sufrí mucho por eso. Alguien me dijo eso a mí: con él o sin él, tú sigue a Jesús. Y fue como que yo dije, ¿quién es Jesús? O sea, yo no, en ese tiempo yo no conocía, sí conocía de Dios, pero no era tan. Y me quedé con eso y dije, ¿pero por qué? Si yo lo que quiero es estar con esa persona. Pero yo estaba muy confundida, muy mal. Pero bueno, gracias a Dios estoy aquí. Por eso Dios dice, el que no deja padre, madre, esposa, esposo, hijo o hijas por mí, no sirve para el reino de los cielos. Y no es porque Dios sea soberbio. Lo que pasa, que no quería que te pasara lo que te pasó. En cuanto te dejó tu marido, empezaste a sufrir. Si Dios hubiera ocupado el lugar de tu marido, y el marido te dice, tú sabes que yo ya no quiero estar contigo, a lo mejor tú no solamente le hubieras dicho, bueno, que Dios te bendiga, gracias por el tiempo que me diste,
Si ya no hay nada que hacer, te amo y te quiero mucho, oraré y rezaré por ti. Pero no perderías la paz ni la tranquilidad. Muchas mujeres se vuelven locas. Sí. Y muchos hombres se quitan hasta la vida. Porque Porque no tienen a Dios. endiosamos al hombre. Le quitamos el lugar a Dios, ¿no? Y todo eso lo ve Dios. Esas son ovejas que andan así. Y por eso instituye lo que es a su iglesia. Jesús quería pasar un tiempo con sus discípulos. Los acababa de mandar a predicar. Y luego dice, venían muy contentos porque mucha gente se había convertido. Y le dice, vamos a un lugar, quiero estar con ustedes. Es un retiro. Y en cuanto cruzó para el otro lado, ya lo estaban esperando. Y se llenó de compasión. Vio la necesidad del ser humano. Y así estamos nosotros, necesitados de Dios. Pero no buscamos la fuente de agua viva que es Cristo. Y seguimos sufriendo y seguimos sufriendo. Somos el pueblo de Dios. Tenemos que escucharlo a Dios. Y para escucharlo, pues nosotros no tenemos la fortuna de ver a Jesús hombre caminando por la tierra, pero tenemos la fortuna de oírlo por medio del sacerdote, porque Él les dijo, Lucas 10:16, el que los escuche usted me escucha a mí, y el que lo rechaza usted me rechaza a mí, y rechaza al que me envió. Tenemos la dicha de escucharlo, tenemos la dicha de ese dolor que tú sentías, ese sufrimiento que tú sientes, ese dolor, pues ir ante Cristo sacerdote, y confesar, Padre, tengo un dolor por esta pareja, o he hecho esto, todo lo que te aflige, y Cristo sacerdote te da la unción y te da el perdón, y te perdona y sales limpio completamente. Pero andamos como ovejas sin pastor. En vez de ir a Dios, a la gracia de Dios, vamos a la comadre, al compadre, y otros a los brujos, a los santeros. Le damos la vuelta a la espalda a Dios. Por eso Dios instituye su santa iglesia con su santo sacerdote. Y de ahí salimos todos los laicos. Hay muchos laicos alrededor predicando palabra de Dios, llevando ovejas al redil de Dios, a Cristo. Es el propósito de Dios. Por eso tenemos estos programas. Saliendo de aquí, vamos al otro lado a dar clase. Pero si se convierte uno o dos, la recompensa es grande. Porque Dios vio que había muchas ovejas, demasiadas ovejas. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Irles a predicar. Irles a predicar. Empezando primeramente por la familia. Enseñándoles que hay una manera de vivir, una forma en la que no, a lo mejor vas a tener muchas pruebas, pero hay algo que te impide sufrir. Que tenemos que aprender que en el mundo está el pueblo de Dios y el pueblo del diablo. En el pueblo de Dios, nosotros somos, en este mundo, tú y yo somos tripatitos. Tienes un corazón, ese es el alma. Y tienes carne, representa a Satanás. Y tienes espíritu, representa a Dios. La carne es una vida, el espíritu es otra. El espíritu nos enseña una vida con Cristo, en paz, en gozo, felicidad. Pero tienes que acudir a Él, a la iglesia. Pero la carne te enseña otra forma de vida donde tú no vas a ser feliz. Ayer hablábamos, ¿cuánta gente está preocupada más por el cuerpo, por el físico? ¿Cuánta gente se preocupa más por la riqueza de este mundo? El diablo turba sus mentes. Y aunque logren todo lo que quieren, no son felices. Por eso Cristo dice, andan como ovejas, vueltas y vueltas locas.
Oír, dijo en la primera carta, escuchen a Dios. Escuchen a Dios. Tú escuchaste a Dios y entraste al redil, entraste al pueblo. Estás en el camino correcto. Ahora, ¿qué más te falta? Obedecer los mandamientos y estatutos instituidos por Dios. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. En el libro romano dice que Dios nos reconcilió, Jesús nos reconcilió con Dios. Jesús instituye su iglesia, y cuando dice que ve ovejas sin pastor, hay muchas ovejas que se dedican solamente a lo sexual, a la lujuria, a la pornografía, al sexo desenfrenado, al alcohol, a la droga, a la fiesta, al gozo. Pero no son felices. Hay gente que vive destruyendo matrimonios. Hay gente que vive destruyendo jóvenes, niños. Pero Dios es misericordioso. Jesús decía en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es la realidad. Si todas esas personas que hacen cosas malas supieran que con sus actos se están perdiendo ellos mismos, no lo harían. Pero ¿cómo lo van a saber? Si no hay gente que les predique, gente que les hable de Dios. Hoy Dios te habla a ti. Tú fuiste bautizado y confirmado. Tu obligación es llevar la palabra de Dios. Dios nos reconcilió, Jesús nos reconcilió con Dios. ¿Cómo nos reconcilia? Por medio de su Santa Eucaristía, su Santa Confesión, la confesión de los pecados. Ellos o nosotros podemos ir y confesar nuestros pecados, limpiar y ser un ser nuevo y empezar una vida nueva. Una vida nueva en la que podamos obedecer los mandamientos y decretos que Jesús ha instituido y así formar una vida nueva. Y después que hemos cambiado, eduquemos a nuestros hijos para que de grandes no se pierdan. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.